Buenos días chicos, hoy día vamos a continuar con las clases de biología de segundo de secundaria. El tema es la sesión 3, respiración y reproducción celular. Sí, es el tema 3. Ahí está. ¿Qué entendemos por respiración celular? Recordemos que la respiración celular es un proceso en el cual se degradan ciertas sustancias para convertirlas en materias inorgánicas y obtener energía. En pocas palabras, es la degradación de sustancias orgánicas para obtener energía y convertirlas a su vez en sustancias inorgánicas. Acá tenemos el ejemplo de una fábrica en la cual entra la materia orgánica, participa el oxígeno y sale agua, sale dióxido de carbono y sale energía. ¿Y cuál vendría a ser la fábrica? En este caso se da en cada una de las células a nivel de la mitocondria, que es una organela que vimos la semana pasada en las partes de la célula eucariota, ¿no? En este caso, la mitocondria va a recibir el oxígeno de la respiración, va a recibir la materia orgánica, que en este caso viene a ser la glucosa, que se obtiene por medio de la digestión. Ojo, respiración, digestión, glucosa y oxígeno. ¿Y qué va a pasar? Dentro de la mitocondria se va a transformar este oxígeno y esta glucosa en agua, dióxido de carbono y energía, que es lo que necesita la célula para que funcione. Es como su combustible. ¿Esta agua se bota? No. Esta agua puede pasar a otros procesos metabólicos y permitir sus reacciones, ¿no? Dióxido de carbono, eso sí se elimina por medio de la respiración, ¿ya? En cambio, el agua sí se queda y la energía obviamente se aprovecha porque esa es la función de la mitocondria, la producción de energía. Ahora hay dos tipos de respiración celular. Una que se llama anaerobia o anaeróbica y otra que se llama aeróbica. La anaerobia, como tiene el prefijo AN, de negar, contrario, ¿no? Anti, no utiliza oxígeno. La aerobia sí utiliza oxígeno. La anaerobia la vamos a encontrar en organismos muy primitivos, como vienen a ser bacterias y levaduras, que son hongos. La aerobia lo encontramos en organismos mucho más complejos, que ya vienen a ser protistas, vegetales, animales, ¿no? Que justamente vienen a ser los tres reinos más evolucionados, ¿no? La anaerobia es un proceso muy simple, la aerobia es un proceso muy complejo, y la anaerobia solo utiliza 2 ATP, pero disculpen, produce 2 ATP, que vienen a ser las moléculas de energía. Recuerden que el ATP siempre está asociado a energía, es la molécula de energía, el ATP, y prácticamente es lo mismo ATP que energía, ¿no? Solo que la energía no está sola, sino se encuentra en una molécula que se llama ATP, el adenosín trifosfato, de ahí viene ATP. En cambio, la anaerobia vamos a ver que solo se produce 2 moléculas de ATP. En cambio, la aerobia se producen 36. Vean la diferencia, ¿no? Casi muy abismal. Eso obviamente eso es obvio porque estamos hablando de organismos muy primitivos como una bacteria y una levadura que son microscópicos, a organismos macroscópicos que vienen a ser los animales, los vegetales, ¿no? Obviamente necesitan mayor requerimiento de ATP, 36 en este caso. Ahora, los anaerobios a su vez se pueden clasificar en dos tipos. Hay anaerobios estrictos y anaerobios facultativos, ¿ya? Los anaerobios estrictos son aquellos que no toleran el oxígeno, ¿ya? Esa característica de los anaerobios estrictos no toleran el oxígeno. Cuando tienen presencia de oxígeno, mueren. Si encuentran oxígeno, mueren. Es un gas tóxico para ellos, ¿no? Es como para nosotros el dióxido de carbono, ¿no? O el monóxido de carbono también, es súper tóxico para estos organismos. En este caso utilizan compuestos como nitratos, compuestos de azufre, ¿no? De eso ellos respiran. Ejemplos tenemos bacterias, ¿no? Por ejemplo, la metanobacteria que utiliza el metano, de viene metanobacterium. El Clostridium,
que también utiliza, es una bacteria que también no tolera el oxígeno, que utiliza otros compuestos, ¿no? En cambio, los facultativos tampoco toleran el oxígeno o en pocas concentraciones. Esa es característica de los facultativos. Los facultativos, en resumen, los facultativos sí pueden tolerar el oxígeno, pero en bajas, muy bajas concentraciones. O sea, no quiere decir que si se encuentran con oxígeno en su ambiente van a morir. No, pero funciona mucho mejor cuando está en baja concentración el oxígeno. Obviamente, si está en un ambiente donde hay alta concentración de oxígeno, también van a fallecer, ¿no? Esa característica de los anaerobios facultativos. Entonces tenemos dos tipos: estricto, que no tolera para nada el oxígeno, y facultativo, que no tolera, pero en bajas condiciones, ¿ya? Cabe resaltar eso, en bajas condiciones. Y acá vamos a ver un proceso importante que se da en el tipo de respiración anaeróbica facultativa. Acá vamos a encontrar el proceso que se llama fermentación, ¿ya? El proceso que se llama fermentación. ¿Y qué importancia tiene la fermentación? ¿Está asociada a nosotros? Claro que sí, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver qué entendemos por fermentación. Es un proceso igual que se degradan sustancias orgánicas hasta formar otras sustancias también orgánicas, pero obviamente como es anaerobia libera mucho menor energía, ¿no? Característica de esto, de la fermentación, es que esta fermentación nosotros la aprovechamos bastante, ¿ya? Ejemplo, la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica se da por medio de levaduras, que son hongos microscópicos las levaduras, son hongos microscópicos de forma redondeada, ¿no? Parecen unas esferas. Ahora, las levaduras, ¿dónde están? ¿Dónde estábamos? Ya, las levaduras permiten la fermentación alcohólica, o sea, por ejemplo, bebidas alcohólicas, ¿no? Por ejemplo, la cerveza, el vino, ¿no? Pero no solo eso, también las levaduras participan en la fermentación alcohólica. Alcohólica también se produce para lo que viene a ser la producción en las panaderías, ¿no? En las panaderías se libera alcohol en forma de gas, ¿no? Cuando produzco pan. Obviamente el pan no sabe a alcohol, ¿no? Porque el alcohol que se libera es en forma de gas. En cambio, en las bebidas alcohólicas y el alcohol está en estado líquido, ¿no? Es la diferencia. Otra, fermentación láctica. Como dice su nombre, láctica, produce ácido láctico. Lo producen bacterias llamadas lactobacillus. Las bacterias que producen fermentación láctica se llama lactobacillus, así se llama la bacteria, ¿ya? ¿Dónde vemos eso? Yogur, ¿ya? La producción de yogur parte a partir de la leche, porque la lactosa se transforma en ácido láctico por medio del lactobacillus, ¿ya? Y se produce el yogur que se conoce. Y tenemos un tipo de fermentación que se llama acética, que produce ácido acético. ¿Dónde vemos eso? Lo hemos mencionado en química. Vinagre, muy bien, ¿ya? Vinagre. El vinagre se obtiene mucho, por ejemplo, si produzco vinagre de manzana, voy a utilizar el azúcar de la manzana para transformarlo, esa fructosa, esa sacarosa del azúcar de la manzana, lo voy a transformar en ácido acético por medio del acetobacter. Así se llama la bacteria del vinagre, acetobacter. Y voy a obtener vinagre de manzana, ¿ya? Entonces es importante estos tres organismos. Tenemos levaduras para alcohólica, láctica, lactobacillus, y acética, la bacteria acetobacter, ¿ya? Muy bien. ¿Qué reproducción celular? Las células siempre están en constante reproducción, ¿ya? Y la reproducción celular permite renovación de tejidos, permite crecimiento, ¿no? Sanar heridas, etc. Para entender el concepto de reproducción hay que ver una estructura, la célula, en especial el núcleo. Yo sé que el núcleo, lo vimos la semana pasada, se caracteriza porque tiene la información genética, o sea, el ADN, ¿ya? Y en ese caso vamos a ver unos pequeños términos para entender. Cromatina. ¿Qué es cromatina?
La cromatina se le llama la fibra de ADN, ¿ya? La fibra de ADN. Una fibra de ADN larga, una fibra larga de ADN se llama cromatina en el núcleo, ¿no? Cuando esta cromatina empieza a condensarse, ¿qué quiere decir condensarse? O sea, empieza a enrollarse, empieza a aglomerarse, va a formar una estructura llamada cromosoma, como se ve acá. Miren cómo se enrolla. El enrollamiento es similar a la de un teléfono fijo o un teléfono público, en el cual el cordón está enrollado en espiral. Así es el enrollamiento por condensación. Y cuando la cromatina se condensa, o sea, se enrolla, forma el cromosoma, también en el núcleo. Y el cromosoma, que ya tengo acá, se va a caracterizar porque tiene 4 brazos, ¿no? Cada uno de los brazos se va a llamar cromátidas. Una cromátida, otra cromátida, otra cromátida y otra cromátida. Y si yo aumento un pedazo de la cromátida, voy a encontrar este enrollamiento que viene a ser la cromatina. Y si yo observo una hilera de la cromatina, voy a ver en la cadena de ADN, ¿ya? Todo está en secuencia. Y las cromátidas se unen por medio de un centro llamado centrómero. Entonces tengo cromátidas que están unidas por el centrómero. ¿Ya? Perfecto, entonces con estas definiciones. ¿Por qué es importante saber eso? Eso es importante porque a partir de eso puedo entender cómo se da la reproducción celular. Todo siempre dentro del núcleo. Mediante un proceso que se llama mitosis. ¿Ya? La mitosis viene a ser la reproducción celular. Se llama reproducción celular. ¿Las células están siempre en mitosis? No. Cuando las células no están en mitosis, o sea, no se están reproduciendo, se llama interfase. Porque la célula no está las 24 horas del día, todos los días reproduciéndose, ¿no? Es por momentos. Cuando no se está reproduciendo, está en la etapa de interfase. Cuando la célula, y la mitosis tiene 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. ¿Cuál es el objetivo de la mitosis? De la célula madre, o sea, una célula, salen 2 células hijas, la descendencia. Del progenitor salen 2 células hijas, idénticas. O sea, esta célula es idéntica a estas dos que salieron, ¿ya? O sea, forma dúplicas. Duplica en pocas palabras. Esa es la función de la mitosis. Entonces, la mitosis va a empezar desde la profase. ¿Qué pasa? Cuando ya la célula va a entrar a etapa de mitosis, o sea, etapa reproductiva, ¿qué va a pasar primero? En la profase vamos a ver de que la membrana nuclear empieza a desaparecer. Y ya no hay cadena de ADN suelta, o sea, ya no hay cromatina, sino empieza a formarse cromosoma. ¿Ya? Empiezan a formarse cromosomas. O sea, en pocas palabras, en la profase vamos a ver que empieza a desaparecer la cromatina. Disculpe, empieza a desaparecer la membrana nuclear y empieza a aparecer los cromosomas. O sea, en pocas palabras, la cromatina empieza a condensarse. Esa es profase. Siguiente, metafase. En metafase vamos a ver de que las cromosomas se van a alinear en el centro de la célula. Y a su vez empieza a aparecer una estructura llamada uso acromático. El uso acromático se caracteriza porque se coloca en los extremos, en los polos de la célula, polo norte y en el polo sur de la célula. Y empieza a producir una cadena que viene a ser, en pocas palabras, proteínas. Y empiezan a unirse, como a enlazarse. El uso cromático de acá, del norte y el sur, se unen por medio de unas proteínas, como se ve acá, como unos caminitos. Y los cromosomas se encuentran en el medio. Ya desapareció la membrana nuclear, obviamente. Siguiente. Vamos a ver entonces de que los cromosomas se parten en dos. Se parten en su centrómero, o sea, la parte media del cromosoma, ¿no? Y un lado del cromosoma se separa en el centrómero en 2 cromátides nomás. Y cada par va a ir para arriba y otro par va a ir para abajo.
pocas palabras, de lo que se dividió el cromosoma que estaba en el medio, dos cromátides de ese cromosoma van para arriba y dos cromátides del cromosoma, puesto que tiene 4, que hemos mencionado, va para abajo, para el polo sur. Siguiendo el camino de ¿dónde? De la proteína que hemos mencionado en la fase anterior, que es la metafase. Las cromátides siguen el camino de la proteína para dirigirse a un polo y estas otras dos cromátides siguen, siguen el camino de la proteína del uso cromático para dirigirse al polo sur de la célula, ¿no? Y ahora, cuando ya ese viene a ser entonces la otra fase, que es la anafase. En la anafase entonces podemos ver de que el cromosoma se divide en sus cromátides y cada grupo de cromátides va hacia un polo. Uno al polo norte y otro al polo sur de la célula. Esa es anafase. Telofase, ¿qué viene a ser? En telofase, esas cromátidas que se habían dividido y habían emigrado a cada polo, empiezan otra vez a descondensarse. O sea, empiezan a formar otra vez cromatina. Y otra vez nuevamente empieza a aparecer el núcleo, la membrana nuclear. Como ya empieza a descondensarse, ya está dando por terminar la mitosis. Y eso viene a ser la telofase. Y obviamente acá hay un angostamiento de la célula, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda dividir en dos células, puesto que ya se están formando un núcleo acá en el norte y un núcleo en el sur. Y finalmente obtengo dos células hijas cuya membrana nuclear en su interior presenta solo cromátide, ya no cromosoma. Y eso entonces viene a ser la mitosis. ¿Y qué pasó con el uso cromático? El uso cromático de los extremos se quedan acá, ¿no? Hasta que otra vez entre la mitosis pues, vuelva a activarse el uso cromático. Entonces eso viene a ser la mitosis. Le estoy dejando de actividad responder la 1 y la 2. Lo hacen en su cuaderno y eso sería todo, chicos. Hasta luego.